Curso de Sagrada Escritura, año 2, lectura del Nuevo Testamento, Sermón de la Montaña. Buenos días o buenas tardes, según cada cual de vosotros estéis viendo este programa. A ver si tengo más suerte. Llevo varios intentos de grabar, pero a la mitad de la grabación se me rompe por diversas causas. Por otra parte, como veis, estoy un poquito ronco y veremos a ver si soy capaz de desarrollar un tema tan largo y complejo como es el tema del Sermón de la Montaña. Largo y complejo de por sí. Intentaremos hacerlo como siempre en 50 o 55 minutos, que es el tiempo que nos concedemos para esta clase. El tema, como ya digo, es el Sermón de la Montaña. El otro día, en la última clase, veíamos el Evangelio de San Mateo. Y dentro del Evangelio de San Mateo es necesario que examinemos un poco cuidadosamente este trozo que llamamos el Sermón de la Montaña. Comienza diciendo así: al ver Jesús el gentío, sube al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, este discurso del Señor merecería un curso entero por su profundidad y por su importancia, ya que nos presenta el programa que debe dirigir nuestra vida. Se conoce como Sermón de la Montaña porque se presenta como pronunciado en la cima de un monte que se supone cercano al mar de Galilea. Ya sabemos que en el Evangelio según San Mateo se pueden distinguir 5 grandes discursos, aunque el quinto está un poco diluido. ¿Y por qué? Porque en esos 5 grandes discursos se agrupan las enseñanzas de Jesús. El número 5 es pretendido, no es casual, ya que 5 son los libros de Moisés y Jesús es el nuevo y definitivo Moisés. Ahora desarrollamos un poquillo más eso. Estos discursos salieron tal cual los leemos de la boca del Señor, pero no tal como los tenemos en el Evangelio, sino que son enseñanzas diversas que andaban por un sitio y por otro y acabaron agrupándose, primero en pequeñas unidades y luego ya en estas unidades grandes que es el discurso. Comparando Mateo 5:7, los capítulos 5, 6 y 7, que contienen el Sermón de la Montaña, con Lucas 6, 12, 49, vemos que en ambos lugares se dicen cosas muy parecidas y a la par cosas que tienen notables diferencias. Mateo sitúa el discurso en un monte y Lucas lo sitúa en un llano. Lucas es bastante más breve que Mateo, aunque añade algunas frases que no están en el primer evangelio. Lucas, ya hemos dicho, empieza lo mismo que Mateo con las bienaventuranzas, pero en Mateo las bienaventuranzas son 8 o 9. Generalmente se ha dicho 8, pero si las contamos bien nos salen 9. Bueno, pues esas 8 bienaventuranzas o 9, si le añadimos bienaventurados seréis vosotros. Esa bienaventuranza se piensa que son pronunciadas en el monte, ¿no? Y en Lucas, sin embargo, son solamente 4. Pero en compensación, Lucas añade unos ayes sobre los que viven al contrario de la bienaventuranza. Y esos ayes no están en San Mateo. Ay de... Esta comparación
nos muestran que tanto Mateo como Lucas debieron tener una fuente común a la que cada uno de ellos añadió otras informaciones y además las reelaboró para ponerlas tal como las presentan actualmente en su Evangelio. La fuente común de Mateo y de Lucas es lo que hemos dado en llamar fuente Q o fuente de los dichos, una colección de papeles, un libro, no sabemos muy bien cómo estaba formado, aunque se han intentado seriamente reconstrucciones a partir de Lucas y de Mateo de este libro antiguo, por llamarlo de alguna manera, al que le hemos puesto el nombre de Q. En español tenía que ser F, porque Q es la inicial de Quelle, que en alemán significa fuente. Así es que la fuente F, la llamamos F, o la fuente Q, que la llamamos así porque no tenemos otro nombre para ella. En comparación, bueno, esta fuente, como digo, es la fuente Q. Parece que Lucas se ajusta más al contenido y al orden de aquel documento y que Mateo lo elabora más e incluso le añade dichos recogidos en otras tradiciones. Jesús es presentado en Mateo como el nuevo Moisés. Es un tema recurrente en el Evangelio según San Mateo. Jesús es el nuevo y definitivo Moisés. En el relato de la infancia de Jesús, Jesús es perseguido como lo fue Moisés por un rey cruel. En diversas ocasiones muestra su gloria en el monte. Moisés es el que transmite la ley de Dios, que fundamenta la alianza. Jesús trae la nueva ley y la nueva alianza sellada con su sangre. Pero hay también diferencias grandes entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, mientras Moisés prohíbe por orden divina que el pueblo acceda al Sinaí, Jesús lleva a sus discípulos consigo. Moisés es intermediario. Jesús habla en nombre propio y con autoridad. Jesús es Dios que proclama su ley. Es mucho más grande que Moisés. Tenemos que fijarnos aquí, antes de empezar un poquillo, en el tema de las montañas. Para Mateo, las montañas de Galilea son el lugar privilegiado de las manifestaciones del Salvador. La vida de Jesús entera está enmarcada por dos escenas sobre la montaña. Una al principio, en las tentaciones, cuando Jesús es llevado a una montaña muy alta y allí sufre la tentación que le ofrece Satán. Y otra montaña grande al final, desde la cual Jesús envía a sus discípulos, después de haber resucitado, los envía a los discípulos a predicar al mundo entero. Entre estas dos montañas, la de las tentaciones y la del envío definitivo de Jesús, pues tenemos varias montañas también muy importantes. De vez en cuando se nos dice que Jesús está en una montaña donde Jesús enseña a las multitudes. Tenemos aquí hoy, ¿no? Subió a un monte y se puso a enseñarles. En otras veces, en lo alto de un monte, Jesús cura a los desventurados y les da un pan maravilloso. En Mateo 15, 29. En una montaña Jesús aparece transfigurado, en Mateo 17. Ahora bien, ninguna de estas montañas tiene nombre. Eso es pretendido. ¿Por qué? Pues porque Mateo en la montaña alude a una realidad que va mucho más allá de lo que pueda ser un accidente geográfico. En definitiva, como
pensamos, es el monte Sinaí siempre, el monte de Dios, el monte de la presencia divina, ¿verdad? Me diréis quizás, oye, pues la transfiguración es en el monte Tabor. Ese sí que bien tiene buen nombre. En el Evangelio no pone que sea en el monte Tabor. Mm. Lo del monte Tabor es que se ha deducido porque es un monte que está muy bien, está en el centro de Galilea y sirve muy bien como referente para la transfiguración y así lo ha visto la tradición. Pero el monte Tabor no es nombrado como tal en el Evangelio, ¿eh? Por tanto, lo del monte Tabor no es un nombre que dé el Evangelio. Los montes, salvo el monte Calvario, ¿eh? No reciben nombre en el Evangelio. Eh, Ninguna de las montañas lleva un nombre preciso, como si el discípulo de Jesús estuviera curado contra la tentación de plantar para siempre su tienda en alguna de estas montañas. Solo su memoria debe mantenerse viva en los testigos oculares de su majestad. Las escrituras se cumplieron sobre la montaña santa, dice la segunda carta de Pedro, cuando dice que vieron a Jesús transfigurado en la montaña santa. Jesús vincula su mensaje no a un lugar de la tierra, sino a su persona. Este recuadro, este trocito que acabo de leer y comentar un poquillo, es de Léon Dufour, un gran comentarista francés, un gran biblista francés, Léon Dufour. Bueno, contenido y estructura del discurso. Es difícil seguir una línea lógica en este sermón, pero hay algunos bloques de enseñanza bastante coherentes. Los destinatarios de la nueva ley, las obras de religión, las advertencias sobre el dinero y alguna otra unidad más pequeña. Bueno, organizamos el sermón diciendo unas diversas partes que son las que vamos analizando en el trozo. En los papeles tenéis todo el sermón de la montaña, según la tradición de la Conferencia Episcopal Española, y está en azul, en los papeles que os he dado. Y un poquito por delante pongo algo de comentario para presentarlo y hacerlo fácil de leer. El discurso es muy largo y no nos daría tiempo a leerlo y comentarlo entero en el espacio de la clase. Por eso voy a apuntar a algunas cuestiones que son verdaderamente importantes y las destaco así un poco sobre la marcha, confiando en que entre mis explicaciones y los apuntes que las desarrollan, pues tengáis una buena guía para leer este sermón, que en definitiva solamente lo entenderéis bien cuando lo cumpláis. Porque la palabra del Señor, las palabras importantes del Señor, solo se entienden cuando se cumplen, cuando se llevan a cabo, cuando se meditan en el corazón y se realizan en la obra. Y esa misma realización nos lleva a reconstruir esas palabras del Señor en nuestra vida. Bueno, empezamos con un preámbulo. En ese preámbulo se nos dan las circunstancias y marcos en el que se sitúan las palabras del Señor. Es lo que hemos leído justo al principio de la clase. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Aquí sí me voy a extender en la explicación porque voy a leer también un trozo de San León Magno, cuya fiesta celebrábamos el día 12, creo que fue, hace unos días. Hace muy pocos días celebrábamos el día de San León Magno.
Pues bien, este papa importante decía así: amadísimos hermanos, al predicar nuestro Señor Jesucristo el Evangelio del Reino y al curar por toda Galilea enfermedades de toda especie, la fama de sus milagros se había extendido por toda Siria y de toda la Judea. Inmensas multitudes acudían al médico celestial. Como a la flaqueza humana le cuesta creer lo que no ve y esperar lo que ignora, hacía falta que la divina sabiduría les concediera gracias corporales y realizara visibles milagros para animarles y fortalecerles, a fin de que al palpar su poder bienhechor pudieran reconocer que su doctrina era salvadora. Queriendo pues el Señor convertir las curaciones externas en remedio interno y llegar, después de sanar los cuerpos, a la curación de la alma, apartándose de las turbas que los rodeaban y llevándose consigo a los apóstoles, buscó la soledad de un monte próximo. Quería enseñarles lo más sublime de su doctrina, y la mística cátedra y demás circunstancias que de propósito escogió daban a entender que era el mismo que en otro tiempo se dignó hablar a Moisés, mostrando entonces más bien su terrible justicia, ahora en cambio su bondadosa clemencia. Y así se cumplía lo prometido según las palabras de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho y la escribiré en sus corazones. Voy a anotar aquí una cosita porque quiero corregir un poco el papel. Así pues, el mismo que habló a Moisés fue el que habló a los apóstoles, y era también la ágil mano del Verbo la que grababa en lo íntimo de los corazones de sus discípulos los decretos del Nuevo Testamento, sin que hubiera, como en otro tiempo, densos nubarrones que lo ocultaran, ni terribles truenos y relámpagos que aterrorizaran al pueblo, impidiéndole acercarse a la montaña, sino una sencilla charla que llegaba tranquilamente a los oídos de los circunstantes. Así era como el rigor de la ley se veía suplantado por la dulzura de la gracia, y el espíritu de hijos adoptivos sucedía al de esclavitud en el temor. Como veis, merecía la pena leer lo que hemos leído, el trozo de San León Magno, porque hace un comentario muy bonito al comienzo del Sermón de la Montaña y lo introduce muy bien para que caigamos en la cuenta de sus aspectos principales que yo ya menos diestramente había comentado en el principio, desde que he empezado a hablar esta charla. Bien, después de ese preámbulo que ocupa los dos primeros versículos, 5, 1, 2, vienen unos preliminares. Esos preliminares son muy importantes y además son lo que más se conoce quizá del Sermón de la Montaña. Esos preliminares comienzan con la bienaventuranza. Es decir, lo primero que se dice es los destinatarios del discurso. ¿Quién está preparado para acoger las enseñanzas de Jesús? El sermón, por tanto, comienza con unas bendiciones a los que tienen unas actitudes y unas situaciones que les permiten aceptar el reino de Dios.
indica quiénes pueden aceptar el discurso de Jesús. Lo singular en Mateo es que se trata de tener, por un lado, unas actitudes y por otro lado, unas situaciones que podríamos llamar sociales. Sociales. Sin embargo, San Lucas solo va a recoger las situaciones sociales. Parece como que Mateo ha recogido de la enseñanza de Jesús no solo lo que se refiere a la situación social concreta, sino también a la actitud que se toma frente a la palabra de Dios y frente a los demás. Por eso en Mateo hay más bienaventuranza que en Lucas. No se trata de preceptos, eso es muy importante, sino de situaciones y de actitudes que permiten entender y acoger la buena noticia. Jesús indica quiénes están en el buen lugar en el momento de la irrupción del reino de Dios. No lo leo ahora, lo leéis vosotros, pero sí indico quiénes son. Pues los pobres, pero San Mateo añade de espíritu. Es decir, una pobreza que no es solo una situación social, sino que conlleva también una postura frente a la vida, frente al mundo y frente a Dios. Son los mansos, los que tienen una postura, una actitud de mansedumbre. Son los que lloran, también situación, están pasándolo mal por diversas circunstancias. Son los que tienen hambre y sed. Pero San Mateo añade de la justicia. Y esa situación se convierte también en una actitud. Los misericordiosos, los limpios de corazón. Esta sí habría que siempre aclararla un poquito. Por limpios de corazón se entiende personas que no tienen prejuicios. Es que se ha entendido siempre de otra manera. Corazón es, para los antiguos, aquello con lo que se piensa. Nosotros sabemos que pensamos con el cerebro, pero los antiguos creían que se pensaba con el corazón. Por tanto, ser limpios de corazón es tener el pensamiento limpio. Y tener el pensamiento limpio es mirar a las cosas directamente, con claridad, llamar a las cosas por su nombre. No tener prejuicios. El que mira las cosas con limpieza, con claridad, con sencillez, buscando la verdad, ese es el que puede ver a Dios. Ese es el limpio de corazón. Y luego hablará de los que buscan la paz, otra actitud, y de los que padecen persecución, otra situación. ¿Veis? Y finalmente acaba Jesús con una bienaventuranza general desarrollando la anterior. Bienaventurados seréis vosotros si cuando seáis perseguidos, seáis mal vistos, hablen mal de vosotros, calumnien, ¿no? Acaba de esa manera. Después de haber expuesto quiénes son los destinatarios, el discurso nos va a decir cuál es su finalidad. El oyente tiene que prepararse para ser guía, luz, sal del mundo. Luz que permite ver claro en la vida. Señal de referencia como la ciudad que se divisa en el paisaje y orienta cuando los caminos no tienen señales indicadoras. Nosotros estamos muy acostumbrados a que en la carretera hay multitud de señales, pero en la época de Jesús los caminos no tenían señales, como mucho, tenían una piedra miliaria de vez en cuando que decía tantas leguas llevas recorridas, pero en la antigüedad obviamente los caminos, la inmensa mayoría de los caminos, no, ni sabían ni se imaginaban lo que era una señal, ¿no? Así hemos estado hasta tiempos muy recientes, ¿no? Y tenemos que ser también sal que da sabor
e impide la corrupción. Sal del mundo. La sal sirve para dar sabor, pero también para impedir la corrupción. Inmediatamente, una vez que ha dicho quiénes son los destinatorios y para qué se da el discurso, para que seamos luz, sal y ciudad sobre el monte, punto de referencia, ahora se va a decir, bueno, ¿y qué relación hay entre esto y toda la Biblia anterior? ¿Qué relación hay entre esto y lo que llamamos la ley? Una cosa, aquí la ley se entiende en bloque, no se entienden los preceptos concretos. Jesús nos dice que no hay ruptura con el Antiguo Testamento, no hay ruptura con la ley antigua, sino que todo lo que decía el Antiguo Testamento se va a llevar a plenitud en Jesús. Jesús ha venido a llevar a cumplimiento, es decir, a llevar a la perfección lo que en la ley antigua era solo preparación y anticipo. Esa perfección se da en los pequeños mandamientos de Jesús. Mandamientos que Jesús propone para sus pequeños. Y fijaros que esta palabra pequeño es algo que el Señor utiliza con mucha frecuencia para referirse a lo suyo. Se referirá a estos pequeños mandamientos, a estos pequeños que son mis discípulos. Al Señor no le gustaban las grandezas, no le gustaban los oropeles, no, la sencillez. Y a lo suyo le llama pequeño, pero en lo pequeño es donde Dios se complace. Esa es una experiencia muy fuerte del Señor que nos la transmite a nosotros. Dios es el que se ocupa de los pequeños. También la Virgen María dirá, miró la humillación de su esclava, miró la pequeñez de su sierva, miró lo que parecía que no valía. San Pablo dirá luego, a lo que no vale lo ha elegido del mundo, lo ha elegido Dios. Bueno, pues en el Evangelio de San Mateo en concreto, cuando hable de lo pequeño o de los pequeños, Jesús se está refiriendo principalmente o directamente a lo suyo o a los suyos, las dos cosas. Entre la ley antigua y Jesús hay continuidad y ruptura. Lo viejo, el anuncio, da lugar a lo nuevo, que es la realidad. La realidad nace de lo antiguo, pero ocupa el lugar de lo antiguo. Por tanto, hay continuidad. Tenemos las raíces en el Antiguo Testamento, pero hay ruptura. Lo que llega es nuevo y acaba con lo antiguo, porque en lo nuevo, lo antiguo ha llegado a su plenitud. Y luego viene el cuerpo del discurso. Empieza con el principio fundamental. No basta ajustarse a la letra de la ley, sino que hay que llegar a su fondo. Ese va a ser el principio continuo. No basta con el cumplimiento minucioso de la ley. No basta. Hay que llegar hasta el fondo de la cuestión. Es mucho más. Por eso he dicho antes, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La justicia del discípulo de Jesús tiene que ser mayor que la de los mejores cumplidores de la ley antigua, que eran los fariseos. ¿Cómo puede ser eso? No quedándose en la letra de la ley, sino yendo a lo que la ley pretende. No hay que multiplicar las normas, sino ir al fondo de las cuestiones. Yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
A continuación, después de este principio fundamental, viene el comentario a algunos de los preceptos del Decálogo. Es decir, Jesús acepta el Decálogo, pero lo entiende de una manera nueva y lo profundiza. Jesús desarrolla, como digo, el comentario a algunos de los preceptos, estableciendo un contraste entre lo que se dijo antes y lo que él propone. Empieza por el quinto mandamiento, luego desarrollará el sexto y el noveno mandamientos, luego hablará sobre la venganza, también habla sobre el segundo mandamiento, sobre los juicios, eso es un juramento, perdón, sobre los juramentos, hablará de cómo tiene que ser el amor al prójimo, que no basta con amar a los amigos, sino que hay que amar también a los enemigos. Fijaros que en todo este desarrollo no ha tocado prácticamente más que los mandamientos que podríamos llamar éticos, es decir, los que se refieren a las relaciones con el prójimo. Luego será después, posteriormente, cuando Jesús hable de las obras de religión. Entendemos por obras de religión las cosas que hacemos en relación directa con Dios. En concreto, como las sistematizaban los antiguos, la oración, la limosna y el ayuno. Fijaros una cosa, entre las obras directamente relacionadas con Dios está la limosna. O sea que incluso dentro de la obra de religión, dentro de la obra referida a Dios, hay una de las tres que es directamente aplicable sobre el prójimo, que es la limosna. No perdamos eso de vista. Es que no nos vamos a ocupar solo de la gente, nos tenemos que ocupar de Dios. Sí, es verdad. Pero fijaros que en el Sermón de la Montaña, la inmensa mayoría de las cosas que dice Jesús se van a referir a nuestras relaciones con el prójimo. E incluso cuando habla de nuestras relaciones con Dios, en el centro va a poner la limosna, que se relaciona con los demás. Dicho de otra manera, en la relación con los demás no jugamos la relación con Dios. En la relación con los demás es donde nos jugamos la relación con Dios. Esta sistematización de las obras de religión es un trozo que San Mateo recibió ya hecho de la tradición. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque tiene una forma muy perfecta y San Mateo lo ha transformado, porque en medio de esa estructura que está muy bien hecha de la obra de religión, ha metido un desarrollo sobre la oración que no pega. Bueno, pegar sí pega, pero que digo literariamente, estructuralmente. En la forma literaria se ve que es algo que se ha metido ahí. ¿Y por qué se ha metido ahí? Porque San Mateo quiere agrupar en ese trozo las grandes enseñanzas de Jesús sobre la oración. Por tanto, este trozo de las obras de religión que ocupa 6, 1, 18 resume y sistematiza las obras de piedad religiosa en 3 capítulos: limosna, oración y ayuno. Esta unidad de sentencias del Señor es anterior a la composición del Evangelio. Mateo la modificó insertándole la enseñanza sobre el Padre Nuestro. El Señor insiste en que no vale de nada hacer estas cosas para que nos vean la gente. Porque si lo hacemos para que nos vea la gente, estaremos siendo como los actores del teatro, cuyo premio no puede ser el que merecen las obras buenas de su personaje, sino el aplauso por la buena representación. Por eso nos dice Jesús: si hacéis las cosas para que os vean, cuando digan que qué bueno sois, ya tenéis vuestro premio. Premian vuestra representación.
vosotros tenéis que buscar que premien vuestra actuación profunda. Y eso lo puede hacer solo vuestro Padre que está en los cielos. El discurso, esta parte, tiene bastantes rasgos de buen humor que son muy propios de Jesús, ¿eh? Y por eso dice unas exageraciones, a veces un poquillo estridentes, ¿no? Que algunos han querido ver en ellas costumbres de la antigüedad que no están por ningún lado atestiguadas. Son exageraciones de Jesús, como cuando hablamos nosotros de las cosas de este mundo, hacemos exageraciones, decimos cosas un poco grandilocuentes, ¿no? Tú cuando vayas a rezar, no te pongas allí en medio de la plaza. ¿Quién se pone en la plaza a rezar? Así, como no sea que tengamos un rosario de la aurora. ¿Eh? Métete en tu cuarto, ahí en lo hondo. ¿Eh? Es una exageración, hombre. Pero es una exageración en la que descubrimos una verdad grandísima. No podemos hacer las cosas para que nos vean, sino para que nos vea el Padre. O cuando dice, cuando vayas a dar limosna, no vayas tocando trompeta, parándose en la esquina. Eso no lo hace nadie. Algunos comentaristas dicen que es que eso lo hacían los fariseos, no sé si harían algo parecido, ¿no? Incluso algunas veces que se ha hecho algo parecido también habría que matizarlo. ¿Qué te digo yo? El ejército de salvación inglés, ¿no? Que van tocando los tambores vestidos de militares y ofreciendo la salvación. ¿Eh? No va contra directamente eso, contra el sermón de la montaña. ¿Eh? Lo que se va contra el sermón de la montaña es el hacer las cosas solo para que nos vean, o principalmente para que nos vean. ¿Eh? O buscando que a la par que las hacemos, bueno, pues ya sacamos un poquillo de beneficio con los demás. Dice el Señor, no, mira, si vais a ser unos artistas, eso no sirve para nada. Lo que vale es vuestra actuación profunda. ¿Eh? Vuestra actuación profunda. Y luego, esto que os digo, al leerla, como en todo el sermón y en todas las palabras de Jesús, tened en cuenta que Jesús habla a la forma popular, a la forma sencilla y normal que habla una persona que quiere comunicar bien su mensaje y que encima tiene buen humor. ¿Eh? Porque sabe que con ese buen humor entran mejor las cosas y se comprenden mejor y se descubren más matices de la realidad. Recordad, por ejemplo, cuando dice que un camello pase por el ojo de una aguja. La de cosas que se han inventado para explicar eso, cuando la única explicación que tiene es que Jesús dice una exageración y la dice acaso hecho. ¿Para qué? Pues para que por medio de ese buen humor de la exageración entre una verdad que sí que es importante. Más importante que lo del camello por medio de la aguja. Eso no lo pone en el sermón de la montaña, eso está en otro lado. Pero es para explicaros lo de las exageraciones en el Evangelio. ¿Eh? Aquí las exageraciones que parece que pone, pues son esas principalmente, ¿no? Esas que os he dicho. La de las trompetas, la de meterse en el cuarto, la de que no te vea nadie. ¿Eh? Mucho cuidado que la gente interpreta eso, que te tienes que poner en el último sitio de la iglesia. Bueno, es verdad que no tienes que ir a la iglesia para que te vean, pero hombre, forma comunidad. Forma comunidad. Que a veces, perdóname la burradilla la que voy a decir, ¿eh? Que a veces el cura piensa, es que o le dé mal, pues yo me lavo hasta mañana, ¿no? Porque se ponen tan lejos, ¿no? Perdóname la burrada. Luego después Jesús habla del dinero. Y insiste muchísimo en que la seguridad del hombre no está en los bienes materiales, sino en Dios. Hay que evitar la avaricia y hay que ser generoso. Eso lo va a destacar. Y aquí hay un trozo que resulta un poquito extraño, porque en medio de hablar del dinero, dice esto: lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscura. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Fijaros que este trozo ya tuvo dificultades para entenderlo el mismo San Lucas. Porque San Lucas no lo va a aplicar al dinero como lo aplica Mateo, sino que lo aplicará a la buena intención.
que es lo que nosotros nos inclinamos a entender cuando oímos el trozo. Pero San Mateo, que sabía cómo hablaba la gente de Palestina, sabe que tener buen ojo no es captar las cosas bien, sino ser generoso. ¿Mm? Por eso Juan Mateos, un comentarista, ya he hablado alguna vez de él, un jesuita que fue profesor primero en Granada y luego lo fue, era de Ceuta, y luego fue profesor en el Pontificio Instituto Oriental de Roma y desde allí pues también dio clases en el Pontificio Instituto Bíblico y en la Gregoriana y tiene un comentario a Juan muy importante y fue el gran maestro de muchísimos estudiantes, de muchos profesores actuales de Sagrada Escritura. Bueno, pues Juan Mateo aquí hace una traducción en la que destaca muy claramente que lo que Jesús está hablando es de la generosidad. ¿Eh? Entonces va a decir, lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Eh? ¿Y en qué sentido? El ser generoso es lo que te hace luminoso. También nosotros, y lo destaca Juan Mateo, también nosotros usamos esta palabra cuando decimos que una persona es espléndida. Espléndido en realidad significa luminoso. Y sin embargo nosotros lo utilizamos en el sentido de generoso. Qué espléndida esa persona, ¿eh? Hay que ver cómo ayuda, ¿no? Viva el lujo quien lo trujo, ¿no? Es una persona espléndida, generosa. Tened en cuenta eso. Entonces, ese trocito, San Mateo lo mete aquí en medio de las enseñanzas del dinero, porque de lo que está hablando es de la generosidad. Si eres generoso, estás dando luz. Si eres generoso, estás siendo de los que transmiten el Evangelio. Ahora, si eres un rácano, si eres agarrado, si eres agarrado al dinero, si eres cerrado para comunicar, si no eres generoso en definitiva, será una persona oscura que no transmite la luz del Evangelio. ¿Eh? Así es que tener en claro ese trocito que ofrece una pequeña dificultad, tanto más que ya os digo que el mismo San Lucas, que utiliza el mismo trozo, utiliza las mismas palabras de Jesús, pero él ya las entendió de tener buena o mala intención. De descubrir la verdad o no descubrir la verdad. Es decir, las entiende en un sentido distinto. Pero a mí me parece y creo que es claro que el Señor en Mateo, con estas palabras, se está refiriendo a la generosidad. Y también me parece que entre la interpretación de Mateo y la de Lucas es más adecuada la de Mateo al dicho de Jesús. Bueno, después de estas enseñanzas sobre el dinero que son amplias y que se podrían resumir justamente en no poder servir a dos señores, a Dios y al dinero, pues acaba esta enseñanza sobre el dinero diciéndonos que no andemos preocupados por el mañana, porque el mañana traerá ya su propio agobio. Y es una gran enseñanza de sabiduría del Señor. ¿Cómo nos amargamos con el mañana, también en este sentido del dinero, y no solamente de eso, sino de tantas cosas, y perdemos el día a día, ¿no? A cuántas personas que están pasándolo mal porque saben que tienen una enfermedad grave, hay que decirles muchas veces, oye, vive al día, disfruta del día, y lo malo ya vendrá. Pero no te amargues la vida pensando el ya vendrá, ¿no? Recuerdo un poco que cuando todavía vivían mis padres, pues ya estaban muy mayores y empecé a pasarlo mal, que si se van a poner malos, que si no voy a poder atenderlos bien en este momento. Y ya dije, mira, vamos a disfrutar de la vida con ellos, vamos a gozar su presencia y cuando llegue la ausencia, pues ya la echaremos de menos.
pero mientras que estaban en vivo y están, no vamos a estar siempre presentes, siempre preocupados con que se van a ir. Y una vez que se han ido, pues mire usted, ya están con el Señor, ahora tengo que gozar del día presente, de lo que en el día presente me da el Señor. ¿Eh? Bueno, después de eso, de esa enseñanza sobre el dinero, pues se nos va a hablar una grande advertencia. Se nos va a hablar del respeto a los demás y de prudencia en el trato con los otros. Se nos dice que no debemos de juzgar a los otros, porque el único juez es Dios. Esa es una enseñanza que aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Cuando nosotros juzgamos, estamos pretendiendo ponernos en el lugar de Dios. Y el único juez verdadero tiene que ser Dios. ¿Mm? Mucho peor, por supuesto, cuando ya nos metemos a juzgar a Dios. Pero aquí no está hablando de eso. Y lo hacemos mucho, ¿eh? No se debe juzgar a los otros. El único juez es Dios. Pero a la par se nos dice que tenemos que ser prudentes. No quiere decir, Señor, seamos unos ingenuos que no nos enteramos de nada. ¿Eh? Hay que ser prudentes al relacionarnos con los demás y a la hora de presentar la buena noticia, ya que puede ser violentamente rechazada o despreciada. Ese es el dicho ese que nos resulta un poco estridente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. ¿Eh? El Señor nos invita a ser prudentes, incluso a la hora de predicar, a la hora de hablar, a la hora de proponer nuestro mensaje, que no todo el mundo tiene buena voluntad para entender las cosas como son o como se dicen. Que hay gente que tiene mala idea, y que tenemos que tenerlo eso en cuenta. No que vayamos juzgando ese tiene mala idea, sino que en general cuando hablamos, cuando nos comportamos, pues tengamos que decir, oye, que me pueden tergiversar, ¿eh? No echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Eh? Las perlas no son para eso, son para ponerlas en un collar. Así que hay que tener cuidadito con lo que se dice, incluso la proposición de la fe, la proposición de la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, hay que hacerlo con la suficiente prudencia y equilibrio para que no sea mal interpretado ni sacado de quicio por quien nos escucha. A continuación nos habla de la confianza en Dios. En las dificultades hay que acudir a Dios, ya que siendo Él mejor que nosotros, está dispuesto a ayudarnos y podemos confiar en Él. Es muy frecuente esta idea del Señor también en el Nuevo Testamento y en el Evangelio. Si vosotros, que tenéis conciencia de que no sois buenos, sois capaces de dar cosas buenas y sois capaces de ser generosos, cuanto más Dios, que es sumamente bueno, dará lo que necesitéis. Y luego viene la regla de oro, una regla fundamental, que es la norma fundamental de nuestra conducta, que es la que está recogida también en muchos textos religiosos, incluso no cristianos, y en muchos textos de personas que enseñan moral incluso humana, ¿no? Y esa norma fundamental, esa regla de oro, dice así: así pues, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Pues esta es la ley y los profetas. No perdamos eso también de vista. Y luego vienen unas poquillas exhortaciones finales. Hay que buscar la sabiduría, hay que encontrar la puerta estrecha. Este dicho de la puerta estrecha también lo entiende de manera distinta San Mateo y San Lucas. Para San Mateo, buscar la puerta estrecha es buscar una doctrina que no se ve a primera vista. Que es como, figuraros que vais por un camino, que hay una valla con un seto, y en medio de esa valla y de ese seto hay una puertecilla pequeñita,
por donde se puede entrar a la finca. Si vas distraído, no vas fijándote con cuidado, puedes pasártela sin verla. La puerta estrecha puede ser que no se descubra. En cambio, el mal es una puerta ancha que todo el mundo lo ve y todo el mundo puede circular por ella. San Lucas, sin embargo, lo entiende de que la puerta estrecha, por ser estrecha, ¿eh? puede obstaculizar el paso cuando va mucha gente. Pensar en la puerta de un cine, en la puerta de los toros, del fútbol, de un espectáculo cualquiera. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que si todos llegan a última hora y todos se apelotonan en la puerta, pues puede uno entrar a mitad del partido, ¿no? A mitad de la película. Entonces hay que llegar con tiempo para entrar, porque la puerta no permite una entrada de mucha gente, ¿no? Son dos formas de entender el dicho de la puerta. Aquí sí es verdad que, bueno, también es más probable que en este dicho San Mateo pues también acierte mejor en la intención primera de Jesús. La otra intención también es válida, ¿eh? También es. Luego ahí nos dice que sepamos discernir, que hay muchos que hablan de Dios, pero ¿quién lleva razón? Ay, Dios mío, si os metéis en YouTube, por poner uno de los sitios concretos de lo que hoy día nos llegan informaciones, si oís todos los telediarios, eh, ¿quién dice la verdad? ¿Quién habla bien de Dios? ¿Cuánta gente que habla de Dios? De cuántas maneras, ¿no? Tenemos que no perder de vista nunca lo que decía, me parece que González Faun, de Dios siempre hablamos mal. Cualquier hablar de Dios es siempre algo blasfemo, es decir, siempre tiene algo de hablar mal de Dios. Y sin embargo tenemos que hablar de Él, ¿eh? Y tenemos que escuchar lo que se nos dice de Él, pero tenemos que tener cuidado, porque donde muchos hablan de Dios, hay que saber distinguir el oro de la paja. Y además, todo acaba con decirnos que no basta con hablar y rezar, sino que hay que hacer el bien. No, no vengáis luego diciéndome, Señor, Señor. Lo que vale es haber hecho las cosas bien, ¿no? Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre milagros? No hemos... Entonces, no. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Fijaros, no basta con decir Señor, hay que cumplir la voluntad del Padre. Jesús avisa de que hay que fundarse sobre una buena actuación. Si solamente tenemos palabras, edificamos nuestra casa sobre la arena. Si tenemos buenas obras, entonces le estamos echando buenos cimientos a nuestra vida. El discurso acaba con una reacción admirada. La gente se admira de lo que dice Jesús. ¿Por qué se admira la gente? Porque Jesús habla de un modo nuevo. Porque enfoca la vida de una forma distinta a como lo hacían los escribas. El problema del fariseísmo es que acaba por estar más preocupado de cómo evitar infringir la ley que de cumplirla de corazón. Jesús dice, no, hay que estar más preocupado de cumplirla de corazón. Ahí es donde está la novedad de Jesús. Jesús hablaba con autoridad, ofrecía directa y claramente su propia visión de las relaciones del hombre con Dios. Y además, esa autoridad se concretaba en los misterios, en los milagros que realizaba, donde su palabra tenía fuerza para transformar la realidad, incluso esa realidad que parece que nadie puede transformar y que se transforma por el milagro. Bien, pues al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque lo enseñaba
con autoridad y no como los escribas. Una última cuestión, me quedan unos minutillos antes de la hora y la voy a aprovechar. ¿Se puede cumplir lo que el Señor dice en el Sermón de la Montaña? Diréis, ¿a qué viene esto? Pues sí, porque cuando uno se lo toma en serio, dice uno, oye, esto es muy complicado. Aquí hay cosas que tienen problemas de cumplimiento muy serios. ¿Mm? Hay quienes piensan que es imposible cumplir lo que el Señor nos propone. Y más todavía, que Él lo habría dicho precisamente para que nos demos cuenta de que somos incapaces de hacer lo que Dios quiere. Y descubramos que nuestra única posibilidad de salvación está en abandonarnos confiadamente a la misericordia de Dios, que no nos salva por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Esta es la postura protestante clásica. Pero la Iglesia afirma rotundamente que aunque se trata de un camino largo y difícil, con la gracia de Dios podemos ir acercándonos cada vez más a su cumplimiento. Es un camino de martirio, un camino de testimonio, un camino de la fuerza de la gracia de Dios. Y además Jesús ve las cosas de forma que la vida de comunidad hace más asequible el cumplimiento del Sermón de la Montaña, porque favorece una mejor vivencia del ideal que propone. Este ideal en una comunidad que cree en Jesús se puede vivir mucho más que en medio de un mundo en el cual la vida pues, está muy apartada de la voluntad de Dios. Bueno, y con eso acabamos. Os propongo que recéis luego el Padre Nuestro. Como tarea, os propongo que echéis un vistazo, que leáis el Evangelio de Marcos, es corto, que le veáis el Evangelio de Marcos hasta donde podáis, o por lo menos así en una mirada por encima rápida, pero fijándose en lo que dice, así en general, de forma que el próximo día, cuando hablemos de él, pues sepáis de lo que estamos hablando. Ya os he dicho de alguna manera que para este tema he utilizado amplia y profundamente diversos textos y apuntes manuscritos de Juan Mateos. Nada más.